Bienvenidos al arte del cine. En esta oportunidad hablaremos sobre tres películas que pertenecen al cine latinoamericano. Estas son El laberinto del fauno, Machuca y Como agua para chocolate. ¿Cuál es su relación? Las historias de estas tres películas están desarrolladas en guerras civiles. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. El laberinto del fauno es una película del 2016 dirigida por el famoso director mexicano Guillermo del Toro. El laberinto del fauno. A lo largo de la película, Ofelia tiene que cumplir con tres pruebas para demostrar que realmente es la princesa de un reino alternativo donde no existe la mentira ni el dolor. En su primer encuentro con el fauno, éste le entrega un libro donde las tareas que debe cumplir son reveladas. La ciudad en ruinas que se logra ver al inicio de la película es la ciudad vieja de Belchite, Zaragoza, en Aragón, España. Esta ciudad fue destruida durante la Guerra Civil Española y nunca fue reconstruida. De igual forma, al inicio de la película se hace referencia a que la época en la que será contada la historia es en 1944, luego de que la Guerra Civil Española hubiera acabado. Esto hace referencia a la nueva época y régimen en el que se encontraban. Se trata del régimen fascista y el franquismo que tuvo lugar entre 1939 y 1945 durante la dictadura del general Francisco Franco. Buscaban asemejarse a la Alemania nazi y sobre todo a la Alemania fascista. Significados importantes. La primera prueba, el sapo. En su primera prueba, la protagonista tiene que destruir a un monstruo desagradable que vive en el interior de un árbol y no le deja florecer. En el sentido metafórico, el sapo es una representación del patriarcado y a su vez el árbol del género femenino. El sapo causa su propia muerte tragándose 3 piedras que la niña le ofrece junto a algunos bichos de los que éste se alimenta. La cantidad de piedras puede empezar a explicarse por la fijación del director con el número 3. 3 pruebas, 3 hadas, 3 puertas, 3 tronos y 3 piedras. La segunda prueba, el banquete. Esta vez debe trazar una puerta con tiza para entrar a un corredor donde al final hay una mesa llena de comida y un ser sentado en la punta. El humanoide, en este caso, representa a la iglesia y los alimentos a su abundancia de poder y riquezas. Las puertas que Ofelia debe abrir recuerdan a los sagrarios donde se guardan las hostias que han sido bendecidas en las iglesias católicas. Perturbadoras pinturas en la pared, aunque no en un sentido literal, se pueden ver como los hechos históricos con los que carga la iglesia desde sus épocas más oscuras. La tercera prueba, el sacrificio. En la última prueba, el fauno, cuya personalidad ha logrado mantenerse bastante neutral con picos de bondad y maldad, le ordena a Ofelia que le entregue a su hermano para derramar sangre inocente con el propósito de abrir el portal, a lo que ésta desconfía y se niega sin importarle perder lo que se le había prometido y su esfuerzo previo. La orden y condiciones del fauno simbolizan la cadena de mando que está presente en las organizaciones militares donde se debe obedecer sin cuestionamientos a quienes están en puestos superiores en la jerarquía establecida. Existe una disociación entre quienes dan las órdenes y las que los cumplen. Cuando un eslabón de la cadena elige reflexionar antes de actuar, el sistema de poder se rompe. Cabe resaltar que el capitán y Ofelia son personajes antagónicos quienes a través de su forma de pensar y acciones personifican la guerra y la paz respectivamente. Por último, el final de la película deja en claro que las decisiones tomadas por la heroína son las correctas y su altruismo es recompensado con vivir en un mundo mejor, aunque en la realidad termine como una mártir. Para Guillermo del Toro, la esencia de la película puede basarse en una cita, donde dice que el reinado del tirano termina con su muerte, pero el reinado del mártir comienza con su muerte. Como agua para chocolate. Esta es una película basada en la obra literaria de Laura Esquivel, una galardonada escritora mexicana nacida en 1950. En la película se cuenta una historia romántica dentro de contextos que se refieren a los mejores aromas de la cocina y a la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana.
Ya en 1910, la inconformidad de los mexicanos con respecto al gobierno de Porfirio Díaz era evidente. México atravesaba una crisis social muy grande. El pueblo esperaba que se acabara el gobierno de Díaz para que llegara la democracia. Cuando acabó el gobierno de Díaz, México se fragmentó en diferentes grupos que buscaban gobernar u obtener algún beneficio durante este proceso. Algunos de estos grupos eran los villistas, los maderistas, los zapatistas, entre otros. Los villistas fue un grupo de izquierda de la Revolución Mexicana que se enfrentó al ejército constitucionalista. En su mayoría eran campesinos que querían el cumplimiento de la repartición de terrenos del plan maderista. Controlaron el país por un tiempo después de la Convención de Aguascalientes. Su líder fue Francisco Pancho Villa. Su zona de influencia era el norte de México, lugar donde se desarrolla la historia de Como agua para chocolate. Dentro de los personajes villistas que se encuentran en la película, podemos encontrar al general Juan Alejandres, a Gertrudis y al sargento Triviño. Otros revolucionarios eran representados por los bandoleros que violaron a Chencha y atacaron a Mamá Elena. Los villistas representan un cambio, una libertad. Además, parece que existe una analogía entre la revolución por la que México estaba pasando y la situación en la que la protagonista pasaba dentro del rancho. En México estaba ocurriendo un proceso de democratización. El régimen autoritario pierde poder. Al igual que en el rancho, Mamá Elena empieza a perder su autoridad frente a Tita, mientras ella se rebela, hasta que al fin es libre de estar con Pedro. Es evidente que la Revolución Mexicana forma parte de la historia de Como agua para chocolate, ya que la obra se desarrolla durante este contexto. Pero el papel que juega este suceso histórico no es simplemente el contexto. Hay personajes villistas que intervienen directamente en la historia y que son relevantes en el desarrollo de la trama. Además, la revolución y los villistas juegan un papel simbólico, dándole una dimensión más profunda a la interpretación de la película. Machuca, una película del 2004 dirigida por Andrés Wood. Gonzalo Infante y Pedro Machuca, dos niños de 12 años y de clases sociales totalmente diferentes, se hacen amigos en 1973, en medio de una tensión política y un clima de conflictividad que desembocará en el golpe militar de Pinochet. Salvador Allende ha sido elegido presidente de Chile en 1970. Cumplió con sus promesas de cambio en la sociedad chilena y puso en práctica reformas sociales muy importantes. En 1972, la oposición empezó a desestabilizar el poder. El mayor partido oponente era el Partido Nacional, partido de derecha que representaba a la burguesía y a la oligarquía. Es evidente la representación de los partidos en las diferentes familias. Por ejemplo, la familia de Gonzalo era burguesa y esta sostenía los partidos que iban con la oposición, mientras que la de Machuca estaba a favor de Allende. Para el momento existía un gran descontento con el régimen de Allende, debido a la crisis económica que atravesaba el país. Esto se puede ver reflejado en las escenas en donde se muestra el comercio vacío e inmensas filas para recibir parte del racionamiento. Al final de la película podemos observar una escena explícita que hace referencia al suicidio de Allende debido al golpe de estado de Augusto Pinochet, en el que pudo ascender al poder, donde impuso un régimen en el que asesinó a mucha gente, particularmente de izquierda, que sostenía a Allende, como es en el caso de la familia y amigos de Pedro Machuca.